en una gran mayoría de países, pero sobre todo en Latinoamérica, porque tuvimos la suerte de que a partir de la Constitución del 94, la cuestión ambiental pasó a ser central y obligatoria para el Estado. Después de eso tuvimos la Ley General del Ambiente en el 2002, que nos enmarca lo que son los presupuestos mínimos, y afortunadamente en nuestra Constitución Provincial del 2007 hicimos otro importante avance, como muchos deben haber escuchado, de incorporar una protección constitucional no solo sobre nuestros recursos naturales y sobre la protección por la no contaminación, sino también, hasta ahora somos el único estado de Latinoamérica que tiene un sitio natural protegido por su constitución, que son los esteros de Liberá. Entonces, con todos esos avances jurídicos, podemos decir que tenemos un marco de protección legal, en algunos casos teóricos y en otros casos prácticos. Pero falta completar iniciativas importantes como la que les va a exponer el doctor Rovira. No es necesario presentarlo demasiado. Creo yo que es un mayor atributo y estará de acuerdo de que nació por su patria. Indefectiblemente congresista. Es diputado nacional por la provincia de Corrientes, del Frente para la Victoria. Fue intendente durante 3 periodos de su ciudad natal, y eso creo que le da más que suficiente autoridad para hablarnos de estos temas. Doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. El tema, desde el punto de vista del derecho, especialmente de lo que hemos hablado de la parte legislativa. Así que vamos a dar un pantallazo de algunas cuestiones relacionadas con por qué una ley nacional. En el tema del cambio climático, del año 1991 hemos rastreado un decreto que se crea una Comisión Nacional para el Cambio Global, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y en el año 92 se firma la Convención Marco de la ONU del Cambio Climático, que en realidad es la única convención internacional que se firmó y que da pie a todas las actividades que se han venido haciendo de estos últimos prácticamente 20 y pico de años. El protocolo de Kioto, que aquí se habla mucho, que hemos conocido la ciudad de Kioto gracias a este protocolo, porque no sabíamos muchas veces dónde existía, pero creo que hoy todos lo conocen, es el que establece por primera vez una serie de pautas necesarias sobre el tema del cambio climático. Y fue ratificada siempre esas convenciones, la Argentina ratifica y las ratifica a su vez por legislación interna, por leyes internas, ¿no? En el año 97 la primera comunicación, es decir, hay 24 años hace que se viene dictando normas jurídicas en el Estado Nacional relacionadas con cambio climático. Por eso después se fue ratificando una serie de compromisos internacionales que son largos de enumerar, pero que todas esas leyes, hemos hecho una especie de raconto, tienen que ver con el cambio climático. Y en el año 2004 se hace la Conferencia Internacional de Cambio Climático acá en Argentina, el mayor evento que se hizo mundial en Argentina, donde el presidente Néstor Kirchner en ese momento da el concepto de los acreedores financieros y deudores ambientales, diciendo de que cargamos con deudas financieras y a la vez a los cuales le debemos son los mayores acreedores ambientales del planeta. Es decir, un concepto que después va a ser retomado por todos los países, en realidad es el concepto general que tienen todos los países en vías de desarrollo, subdesarrollados. Incluso parte de eso ha tomado el Papa Francisco en su última encíclica Laudato Si. No quiere decir que digamos que Kirchner es el que haya inventado esto, simplemente que es la línea de trabajo que han venido llevando todos los países en este sentido. Y esto nos da una muestra de que el tema no es un tema
nacional, ni jurídico, ni climático desde el punto de vista ecológico. Estamos hablando de un tema político y económico de nivel global, ¿no? Por eso nosotros decimos, ¿por qué una ley ahora? Y porque después de 24 años de legislaciones, de adherirnos a distintos convenciones internacionales, en realidad pareció como una que nosotros denominamos una diplomacia ambiental. Es decir, la Argentina fue suscribiendo una serie de compromisos internacionales, pero nunca los incorporó efectivamente a la jurisdicción interna del país. Entonces, este año, ¿por qué hacemos una ley ahora? Porque primero que hay una notoria recurrencia de fenómenos climáticos imprevistos por su oportunidad e intensidad, que es lo que ha manifestado. Sí, creo que después de 24 años de normas y sin haber hecho muchas acciones concretas en cuanto a previsión, en cuanto a una serie de cuestiones, nos encontramos con que ya es una realidad indudable, y a partir de cuestiones que ojalá esta corriente línea no se cumplan las previsiones que están manifestando, pero que se está dando en diferentes lugares y en diferentes formas, y que la Argentina no va a ser un lugar exento de fenómenos climáticos importantes y desfavorables. Además, en este año 2015 hay una negociación internacional en marcha, que es justamente la Convención de París. A fin de este año se va a realizar una convención de las partes de esa Convención Internacional de Cambio Climático que firmó la ONU, y todos los países más importantes del mundo van a firmar un compromiso para las próximas décadas. Compromiso que significa ¿qué van a hacer respecto al cambio climático? Aquellos que son los mayores contaminadores, que son los que más emiten los gases de efecto invernadero, evidentemente son los países desarrollados. Los países que en estos últimos 150 años han sido los protagonistas de la revolución industrial, consumiendo principalmente combustibles de origen fósil, como petróleo o gas. Entonces, en definitiva, el objetivo es que aquellos que tienen mayores responsabilidades son los que sobre todo asuman los mayores compromisos. Y aquí tenemos que hablar de economía, tenemos que hablar de energía, y un sistema basado en la economía del combustible fósil o el combustible no renovable, evidentemente que hay que hacer una transición hacia otro tipo de economía. Y aquí la duda es quién financia esa transición. Si los países que están en vías de desarrollo tienen que resignar parte de su desarrollo para poder cumplir con los objetivos ambientales, o los países desarrollados, teniendo en cuenta las culpas, si se quiere decir así entre comillas, que han tenido en llevar al planeta a estas circunstancias, sean los que más financiación pongan. Así que la discusión orilla hasta con un replanteamiento del sistema capitalista o de la globalización actual que está funcionando, ¿no? Por eso es importante este año esta Convención de París, que el protocolo de Kioto y demás, la Convención Internacional, los países como mayores contaminadores como China, como Estados Unidos y otros no habían suscrito o no habían hecho aportes tampoco. Entonces han comprometido tanto Obama como la jerarquía de China estar en París a fin de año. Así que creemos que va a tener que salir algo realmente importante. Y en eso, por eso es importante también que se tengan las legislaciones nacionales. Las legislaciones nacionales, en este sentido, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco dice que la regulación nacional sobre el cambio climático es el eje absolutamente crítico y esencial entre la acción a nivel nacional y los acuerdos internacionales. Se encuentra absolutamente en el núcleo de este tema. O sea, el núcleo de la regulación del cambio climático está en lo que hacen los países, no solo en lo que van y firman fuera del país. Y lamentablemente Argentina, como otros países, han suscrito las normativas internacionales, pero no hay una ley nacional. No existe hoy una ley nacional de cambio climático. Por eso hemos presentado un proyecto de ley que tiende a establecer este marco regulatorio del cambio climático.
¿Qué quiere decir un marco regulatorio? Porque, en definitiva, las acciones que podemos hacer sobre el cambio climático no tienen que ver en un solo lado. Fíjense, los expositores que hemos tenido hoy nos han demostrado que el cambio climático abarca toda la sociedad y abarca todos los aspectos. Entonces, en un país federal como la Argentina, que tiene 3 niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, porque es autónomo los municipios a partir de la Constitución Nacional, los 3 niveles de gobierno hay que coordinar los esfuerzos en un solo sentido, que es, en definitiva, en una estrategia nacional de cambio climático que pueda hacer que todos tengan la participación no solo en el financiamiento o en la adecuación de su estructura, sino también en tomar las medidas de adaptación y de prevención que tengan que tomar. Pero no una estrategia unificada. No tiene sentido que un municipio haga una cosa, una provincia haga otra y la nación haga otra. Por eso, la verdad que en un sistema federal que tiene que necesariamente coordinar todas las jurisdicciones, en el tema ambiental, la Constitución Nacional de 1994, la reforma, puso en el artículo 41 un concepto que le llama presupuestos mínimos de protección. Los presupuestos mínimos de protección no funcionan para correr. Los presupuestos mínimos de protección son umbrales, son legislación mínima para todos niveles de gobierno en el país. Eso es fundamental porque ha logrado con la introducción de ese concepto en la propia Constitución de que todas las normas que sean de presupuestos mínimos de protección ambiental tengan que ser obligatoriamente obedecidas, cumplidas por todos los niveles de gobierno, o sea, todos los municipios y todas las provincias. Se han dictado normas de presupuestos mínimos, como la que manifiesta la Ley General del Ambiente, define lo que es presupuesto mínimo, ya vamos a ver, igual que la resolución del COFEMA, que es la resolución del Consejo Federal del Ambiente. El Consejo Federal del Ambiente está creado por la Ley General del Ambiente y es justamente la representación del Consejo Federal, van todos los responsables del ambiente de las provincias, se reúnen y forman el Consejo Federal del Ambiente. Este proyecto de ley fue expuesto también en el Consejo Federal del Ambiente. El artículo 41 de la Constitución dice derecho al ambiente sano y sobre todo el tema de los presupuestos mínimos. Cuando uno dice presupuesto, yo siempre digo la palabra que utilizaron, la verdad que no es la mejor, porque presupuesto nosotros creemos que es plata. Nosotros decimos presupuesto mínimo, significa lo mínimo de plata que se asigna y no tiene nada que ver. Estamos hablando de un piso legislativo que no implica, puede o no ser financiero. Por eso, la Ley General del Ambiente define al presupuesto mínimo como toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional. Incluso no es necesario que las provincias adhieran, no hace falta porque es obligatorio el cumplimiento. Lo que pasa es que no se cumple ninguno casi, que ese es otro tema. El problema de la Argentina es dictar las leyes que no se cumplen. Pero desde el punto de vista legislativo, interjurisdiccional, tenemos una herramienta para dar una solución. Y en este tema, en el que realmente es necesario la confluencia de todos los sectores, porque es un tema interdisciplinario, multicausal, demasiado amplio como para que nadie pueda decir a mí no me va a tocar, o esta área no va a ser afectada. Entonces, realmente tenemos una solución. Entonces, lo que se busca con este proyecto de ley es crear los presupuestos mínimos de lucha contra el cambio climático, ¿no? Y el empeoramiento de las condiciones climáticas producto de los gases invernadero. Entonces, ese es el núcleo del proyecto y por qué la importancia del tema institucional del presupuesto mínimo. El artículo 41 de la Constitución dice: corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y la provincia las normas necesarias para complementarlo. O sea, ¿qué pueden hacer la provincia con una ley de presupuestos mínimos? Dictar leyes que aumenten la protección, que reglamenten otros aspectos que no están establecidos. Lo que no pueden hacer es ir para abajo. Si nosotros decimos de que va a haber que emitir menos gases de efecto invernadero por el transporte,
se compromete la Nación en una reducción del 5% en los próximos 15 años, todas las provincias es obligatorio que hagan los esfuerzos para poder llegar a esa meta. No sé si me entienden. Ahora, si una provincia considera que la reducción tiene que ser mayor, no hay ningún tipo de problema. Entonces, el objeto de la ley habla del marco regulatorio para el desarrollo de políticas públicas frente al cambio climático en cumplimiento del protocolo de Kioto en carácter de presupuesto mínimo de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Nacional. El tema de la autoridad de aplicación, es decir, ¿quién es el que aplica la ley? Como es una ley nacional, la aplicación está en la Secretaría de Ambiente de la Nación o el organismo que lo sustituye. Si hacen un ministerio, tendrá que ser un ministerio. Ahora, dice, el Estado Nacional, las provincias, la ciudad autónoma y los municipios son responsables en el ámbito de sus competencias, de forma concurrente, del diseño, implementación y financiamiento de políticas públicas frente al cambio climático. Es decir, todos tienen que tener la participación. Por eso que a continuación también en el proyecto de ley se crean mecanismos de participación de las provincias y de los municipios en el diseño de las políticas públicas contra el cambio climático. Es decir, ¿y por qué hablan del financiamiento? Uno me dijo, no, pero tiene que financiar toda la nación, que es imposible. Acá ni siquiera sabemos de qué monto estamos hablando, de quién se va a gastar, de qué forma. O sea, un municipio que invierta en ampliar los desagües de su ciudad, porque sabe que se va a venir el niño, tiene que invertirlo de su fondo, pero si lo encuadra dentro de una estrategia provincial y nacional, a lo mejor existe financiamiento internacional que creo que después de la reunión de diciembre de este año en París, va a haber fondos disponibles para hacer estrategias. El tema es que si nosotros no tenemos proyectos integrados, no pensará cada provincia y cada municipio ir a plantear sus necesidades en forma separada. Ese es el tema, y esa es la urgencia justamente de tener un marco legal que hoy no existe. Por eso se crea distintos ámbitos, distintos organismos, uno dentro del propio Estado Nacional, porque dentro del propio Estado Nacional cada área por ahí hace lo suyo también. Hemos visto que el Ministerio de Agricultura hace una cosa, la parte de Ambiente hace otra, cada uno, lógicamente, dentro de su ámbito. Entonces, hay que crear dentro del Poder Ejecutivo Nacional, incluso con la parte legislativa, porque muchas de estas cuestiones van a tener que ver con cuestiones legislativas, que la verdad que uno que está en el legislativo se da cuenta que a veces hasta no tiene nada que ver con los partidos. Simplemente es muy difícil concertar políticas legislativas con el Ejecutivo, porque no existen ámbitos de discusión, que el objetivo es crear ámbitos de discusión y participación. La Mesa Federal de Cambio Climático, que se crea como un ámbito específico dentro del Consejo Federal de Ambiente, donde están, ya le digo, integrados por todos los representantes de ambiente de las 24 jurisdicciones locales que tiene el país. Y además se le da participación a la Federación Argentina de Municipios, porque es el único ente a nivel nacional que está reconocido como que agrupa a los municipios de todo el país. Esto nos quita, por eso dice, y las organizaciones no gubernamentales que consideren necesario. Es decir, si existe ONG que se dediquen a estos temas como Acadia y quiere participar, es decir, el objetivo es dar amplia participación, porque en el tema, más allá de lo decisorio, siempre es bueno contar con toda la participación. Lo mismo las mesas provinciales y las mesas municipales. Parecen mucha burocracia, pero es la única forma de coordinar los esfuerzos. Si no, por ejemplo, las mesas provinciales, acá en Corrientes tenemos 70 municipios y hay que juntar a los 70 municipios para coordinar una política en común. Entonces el tema no es que se junten ante un evento. Si se viene la correntenina, nos juntamos, compramos, hablamos con los bomberos, con la defensa, se corta la luz y se termina. O viene y bueno, repartimos un poco, bajamos a la gente, o sea, pero estamos hablando de problemas de fondo, de cuáles son los inconvenientes y cómo planificar y ordenar nuestro territorio urbano y rural de manera de amortiguar los efectos de lo que se viene. El tema es mucho más complejo y necesariamente estamos hablando de planificación, estamos hablando de cuestiones de mediano y largo plazo. No solo organizarse en la coyuntura,
sino al futuro. Por eso es la necesidad de crear instituciones que puedan receptar, generar y aplicar ese tipo de políticas. Si no creamos estructuras institucionales, no tenemos posibilidad de trabajar a mediano y largo plazo. Por eso la idea es que estos organismos creen documentos de trabajo, compromisos sobre una estrategia y plan nacional de cambio climático que se denominaría Plan Clima. Una conferencia permanente de cambio climático que tendría una especie de ámbito general de debate que abarcaría una vez al año una especie de congreso como para ir evaluando y sobre todo dar publicidad, porque acá no puede ser una cuestión de que se reúnan los funcionarios públicos. Esto tiene que estar involucrada la comunidad, tiene que estar no solo la comunidad académica, sino todos los sectores. Por eso es la idea de... bueno, dentro de la ley se describe así en forma genérica cuáles serían las medidas de adaptación y reducción de la vulnerabilidad, la mitigación de los gases de efecto invernadero. Habría un informe al Congreso para que también esté involucrado, campaña de concientización y sobre todo un fortalecimiento del Servicio Meteorológico Nacional, porque es necesaria esa herramienta, esa pata fundamental, esencial, que si estamos hablando de clima, que esté bien financiada, bien organizada, distribuida territorialmente en todo el país, adecuadamente en nuestro Servicio Meteorológico Nacional, que algunos proponen que se cree una agencia de cambio climático. Bueno, puede ser, pero lo que pasa es que el Servicio Meteorológico Nacional no solo tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con otras cuestiones. Entonces, pero bueno, son cuestiones que hay que discutir. El tema es que nosotros hoy tenemos un servicio que hay que fortalecer. Bueno, la estrategia de la mitigación, la estrategia es tratar de evitar la emisión de los gases. Y la medida de adaptación son tratar de adaptarse a las consecuencias, porque como sabemos que no se van a reducir las emisiones que son de efecto invernadero, ni el calentamiento global es un proceso que se va a parar automáticamente, por más que en diciembre firmen todos y a partir del 1 de enero no se emita más gases, igual se van a ir produciendo efectos, que para eso hay que producir cuestiones de adaptación. Además es demasiado optimista, lo más lógico es que en diciembre firmen que van a plantear para el 2050 una reducción de cierto porcentaje. Es decir, esto no se va a parar de un lado para el otro, porque acá estamos hablando de un problema de economía mundial. Estamos queriendo cambiar el eje de la economía mundial de los últimos 150 años, de la revolución industrial hasta ahora. Fíjense el nivel del compromiso que tenemos que afrontar para salvar el planeta. Por eso algunas de las medidas posibles de mitigación es la matriz energética, la deforestación, evitar la deforestación, que para eso está la ley de presupuesto de bosques nativos, que bueno, algo está haciendo, pero evidentemente que hay que seguir trabajando. El tema del residuo sólido urbano, que parece un tema resuelto, pero para nada está resuelto, en la mayoría de los municipios no está resuelto el tema. Y bueno, y cambiar la tecnología de utilización de nuestras empresas por una tecnología limpia. La verdad que decíamos que la edad de piedra no terminó porque se terminó la piedra, terminó porque se inventó el metal y el hombre empezó a utilizar otro tipo de herramientas. Y la era del petróleo no se va a terminar porque se va a terminar el petróleo, sino que se va a terminar porque va a haber que inventar nuevas herramientas que puedan evitar que los gases contaminantes que genera el petróleo sigan destruyendo nuestro clima. Así que pretender de que mientras haya petróleo vamos a seguir con esta economía basada en el combustible fósil, ya digo, es como pensar que la edad de piedra se terminó porque se terminó la piedra, y no es así, es porque realmente el hombre tiene que ir inventando nuevas herramientas, y hoy tenemos que inventar y utilizar herramientas que sean tecnológicamente limpias y que eviten este fenómeno que hoy es una realidad, ¿no? Todos los impactos en horas públicas, en las altas temperaturas, las plagas, en la agricultura, las normas urbanísticas, que hay que hacer casas climáticamente inteligentes. Es decir, hay realmente mucho para trabajar, y por eso es que también hay que hacer un compromiso presupuestario. Lo que pasa es que otros decían, ¿por qué no ponemos en la ley qué monto de plata se va a asignar al tema? Yo le decía, la verdad es que no sabemos qué monto de plata, porque primero hay que hacer la estrategia. ¿Para qué queremos primero crear la estructura para gastar la plata y no sabemos para dónde vamos? Es decir, no podemos tener viento a favor si no sabemos cuál es el rumbo. Entonces, el objetivo es crear una estructura institucional firme, adaptada a un país federal,
que permita hacer una política de mediano y largo plazo para luchar contra el cambio climático y esa estrategia que concertada y participativamente elaborada, que se ejecute, seguramente de ahí va a ir saliendo los proyectos. La financiación va a haber que buscarla a nivel nacional e internacional y donde sea, pero si no tenemos el plan, no tenemos la forma de trabajo en conjunto, difícilmente podamos llegar a una buena solución. Realmente, aunque quisiéramos, bueno, ahí hicimos una estrategia parlamentaria, pero bueno, hasta ahora seguimos con nuestro cito, pensar global y actuar local, antes que sea tarde para nosotros e irreversible para nuestros hijos. Yo creo que no solo tenemos que pensar en nuestros hijos, sino también que esto es un fenómeno del pobre oso, somos nosotros que se nos está derritiendo la tierra. Así que yo creo que el concepto, como lo han dicho ahora en la cumbre de los pueblos en Cochabamba, es que no somos dueños de la tierra, sino que somos hijos de ella. Así que muchas gracias y a disposición. Gracias, Carlos, y gracias por adecuar el tiempo. ¿Te ven a poner el micrófono ahí? No, bueno, siguiendo el programa, yo quiero presentar, se va a presentar solo, conocimientos currículos, licenciado Fenómeno, que por el apellido se ve que es muy dulce, que es de la Dirección Nacional de Cambio Climático, y le hemos pedido que trate de sintetizar también en los 20 minutos que hicimos promedio para todos nosotros